Muy buenas, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Y bueno, tras una breve pausa de 12 13 días, pues aquí vuelvo. Y vamos a explicar hoy una obra que me he leído recientemente, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrita por uno de los padres o fundadores de la sociología. De hecho, es que yo en la carrera, cuando estudiabas teoría sociológica clásica, que era una asignatura, pues te decían que el fundador, se cree y hay consenso que el fundador de la sociología es Augusto Comte. Y bueno, digamos que los sociólogos clásicos, los pioneros, por llamarle de alguna forma, pues son Emil Durkheim y Max Weber. Y bueno, y el padre de la sociología se considera Augusto Comte. También hay mucha gente que mete ahí a Marx, pero es polémico meter a Karl Marx como sociólogo. Pero bueno, el propio Weber tampoco se consideraba en sí mismo sociólogo, sino historiador. Pero al final, pues el trabajo que produjo, pues fue ese. De hecho, es que Weber tiene aportaciones a múltiples campos. En el mundo del derecho, en el mundo de la historia, ciencia política, sociología, filosofía incluso, es decir, es un autor muy prolífico. Y bueno, Max Weber, como he dicho, se considera uno de los padres de la sociología, de la teoría sociológica clásica. Y el libro del que voy a hablar hoy, pues data de 1905. En realidad eran un conjunto de ensayos que luego se convirtieron en un libro. Y se vincula un poco a la sociología de la religión. Vale. La tesis fundamental de este libro radica en explicar el capitalismo, el origen del capitalismo como sistema socioeconómico en el ascetismo protestante. Vale. ¿A qué se refiere, a qué me refiero más bien con esta afirmación? El ascetismo protestante, lógicamente el protestantismo tiene muchísimas corrientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay tropecientas sectas protestantes, igual que en otros países, especialmente en el continente americano. Pero Weber en el libro pues habla de bastantes de estas sectas o corrientes protestantes, pero se basa en calvinistas, en cuaqueros, en metodistas, etcétera, etcétera. Y sostiene que ese ascetismo protestante, es decir, basado en la frugalidad, en la austeridad, en la huida del exceso, en la dignificación del trabajo, todos estos valores, digamos que agradan o dignifican a Dios porque haces cumplir la voluntad divina. ¿Y qué tiene esto que ver con la moral capitalista? Pues bueno, los calvinistas creen en la predestinación, es decir, creen que Dios ya tiene un plan para su alma, pero los seres humanos lo desconocemos. Y por tanto, su tesis es que tú tienes que llevar una vida frugal, austera, huir de los excesos, es decir, seguir la voluntad de Dios, glorificar a Dios a través, entre otras cosas, de estos valores y del trabajo. En concreto, un trabajo duro, un trabajo basado en la frugalidad, en la austeridad, una vida, pues ya digo, alejada de los excesos, pues dignificaría a Dios porque harías cumplir su voluntad y por lo tanto el tema de la predestinación pues tendrías, digamos que más papeletas para salvarte del infierno, vamos. Y bueno, esa es la tesis de Weber. La tesis de Weber es que ese espíritu ascético protestante, presente en múltiples sectas de esta misma religión, pues sería la base o el fundamento del capitalismo, uno de los factores que influirían más, o yo he entendido, vamos, por lo menos en el libro, que influyen más a la hora de explicar el origen y el desarrollo del capitalismo. Pero bueno, a mí me pareció siempre un tema muy polémico porque la verdad es que el libro es muy exhaustivo en tanto en cuanto pues toma muchísimos autores, muchísimas referencias de distintas sectas protestantes. Por ejemplo, pues a Baxter, que
si no me equivoco, era un clérigo anglicano, no lo sé, estoy hablando de memoria y igual me equivoco. También, pues, en un sentido muy distinto, pues también retoma frases de Benjamin Franklin, todos estos teóricos y, lógicamente, a Lutero, a Calvino. Y bueno, y tomando esas referencias, que la verdad es que bibliográficamente pues es muy exhaustivo, es un trabajo bastante bien documentado, pues es como mantiene su tesis. Y bueno, mi opinión personal acerca del libro, por si os interesa, es que es un libro bastante completo, bastante bien documentado, pero para mí, personalmente, esa lectura es un poco parcial, porque si bien es cierto que para formar la subjetividad, o como él llama el espíritu capitalista, pues a lo mejor la moral estética sí jugó un papel fundamental, porque esos valores de la frugalidad, del trabajo duro, del ahorro, de la austeridad, de la huida de los excesos, pues está muy, muy, muy vinculado a ese espíritu capitalista, en concreto en los países más protestantes, más anglosajones y tal. Pero yo no creo que sea el factor decisivo, porque para mí el capitalismo, pues surge en un contexto histórico determinado y surge gracias pues a esas condiciones históricas, a condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, tecnocientíficas, es decir, son un conjunto de cosas, es decir, evidentemente sin desarrollo tecnocientífico pues el capitalismo no hubiera surgido, no hubiera evolucionado como tal, pero a la vez, si no hubiera habido determinados acontecimientos políticos, pues igual no se hubiera desarrollado, ni siquiera se hubiera desarrollado. A la vez, pues determinadas revoluciones sociales, no sé, las revoluciones liberales. Al final, la realidad es multifactorial, o por lo menos yo la entiendo así, y el capitalismo no tiene una explicación en sí en, en una única causa, perdona. Al final pues se basa en muchas, 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 muchas condiciones o determinaciones, si lo queréis llamar mejor, y esa es mi opinión. No rechazo completamente la tesis de Weber, pero sí la considero incompleta, porque yo creo que se debe a muchos más factores, tecnocientíficos, como he dicho, políticos, económicos, sociales, eh, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? La verdad es que es una obra que hay veces que se antoja un poco difícil porque es muy meticuloso con el tema de las referencias pues a textos protestantes o autores protestantes y es un poco tediosa en algunas partes, pero en general a mí me ha gustado muchísimo la obra porque está muy bien documentada y aunque no comparto completamente la idea que postulaba Weber, sí considero que por lo menos es una obra a tener en cuenta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto pretendía ser como una especie de crítica, resumen de lo que es esta obra. Y nada, si tenéis cualquier comentario o cualquier cosilla, pues lo dejáis en la caja de comentarios. Y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.